Queridos hermanos, estamos ya en el 14º encuentro, ya hemos hablado bastante, ¿no? Y como siempre le digo, no se preocupe si no pueden o pudieron hacerlo todos los días, lo tiene y vaya a ir programando, ¿no? Para seguir en esta reflexión, porque es un libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no leemos mucho, o leemos la conversión de Pablo y el episodio del Espíritu Santo se terminó, pero así no debe ser. Vamos buscando de ir profundizando, creciendo. Bueno, comenzamos este encuentro iluminado por el Señor, por el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y continuando la meditación de este evangelio, de este libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cuál era el contenido de la predicación. ¿Qué es lo que predicaban los primeros cristianos? Al final de cuentas, ¿cuál era el contenido? Por eso, ¿no? Tenemos que decirlo claramente, lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 26 al 41, es la proclamación explícita de Jesús. Ahí vemos Pablo como que, ¿qué es lo que predicaba Pablo? ¿Cómo llegaba a la gente? Un Jesús, hombre, ser humano, pero muerto y resucitado. Resucitado como Hijo de Dios. Lo que es el mismo discurso de Pedro. El que ustedes mataron, el Padre lo resucitó y lo sentó a la derecha del Padre. Entonces, otro aspecto que se pone en evidencia es que la salvación es un don de Dios. Es decir, el entusiasmo de seguir a Jesús, de vivir como Él, es un don de Jesús. Por eso tenemos que pedirlo. No es que uno se transforme en cristiano de un momento a otro. Bueno, si yo veo a Jesús, ya no espere esta experiencia visible, como quiero ver a la Virgen, no, déjelo tranquilo. Es una búsqueda lenta, pero que nos lleva a la realización plena de nuestra vida, que nosotros acá, según Lucas, llamamos salvación. Otro aspecto es sentirnos, hacer la experiencia de sentirnos transformados, que es la famosa metanoia, la conversión. Conversión a Jesús. Nos convertimos porque somos de Jesús. Queremos ser de Jesús. Vivir como Él, por supuesto, pero tenemos que, de alguna forma, enamorarnos de Él. Y Pablo insiste mucho, nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús. No predicaba otra cosa. Bueno, y también otro aspecto de la evangelización era justamente eso de dar testimonio de Jesús. Acá se usa una palabra, la iglesia martiría, la parte sufriente de la iglesia que muchas veces tenía que ir también a la cárcel, tenía que ir preso, ¿no? Uno leyendo el Evangelio se da cuenta. Bueno, ¿y por qué todo eso? ¿A qué apunta? Y acá usamos la palabra de Jesús mismo, ¿no? Construir el reino. Eso es lo que tenía claro, no era que solamente se convirtiera, no. Hay que anunciar un mundo nuevo, que es posible un mundo nuevo, como Jesús. Lo que Jesús apuntaba era hacer una propuesta de vida que pudiera llegar a la plenitud del hombre y de la sociedad. Esto era entonces construir el reino, construir el proyecto de Jesús. Esto era la meta, una conversión, una renovación personal a Jesús para llegar a los demás. Y testimoniarlo, por último, con la vida. Cuando hablamos de testimonio, estamos diciendo de la vida nuestra. La persona que nos ve tiene que sentir la alegría de conocer a Jesús. Qué lindo es que estar con vos, qué lindo que es
¿Y cómo es? ¿Cómo no es? Y de ahí viene del testimonio, viene el anuncio y la conversión. Y vemos el último punto, quién sabe, muchas veces nos hemos planteado cómo pudieron esta gente ser tan entusiastas. Iban así, predicando cada uno por su lado. Ya lo sabemos, ya le hemos dicho que no era así. Era una evangelización organizada. Era algo que salía del grupo, de la iglesia. Era siempre la iglesia que evangelizaba. Lo hemos visto en el capítulo cuando Pablo y Bernabé se despiden de la comunidad y vuelve a la comunidad. Y le cuenta, cuando vuelve, la maravilla que hizo Dios por medio de ellos. Entonces es la comunidad que recibe, después se hospedan ahí en la comunidad y bueno, no sé cómo era el sistema, pero era un camino que estaban haciendo juntos. Entonces es la comunidad que realiza este servicio permanente. La misionariedad no es un día sentirse misionero, es una actitud permanente, una característica permanente de la comunidad. Y eso es muy importante para nosotros, muy importante porque si bien nos reunimos acá, nos reunimos, rezamos, cantamos, la atención nuestra debe ser puesta hacia afuera, hacia aquello que no conoce Jesús. Al contrario, nosotros estamos bastante cerrados, estamos bastante encerrados en nosotros mismos. Esto entonces ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos, capítulo 18, 1, 5. Bueno, esto entonces es una misión, es un servicio permanente y es una tarea comunitaria. Y acá vemos la característica de Pablo era siempre buscar colaboradores, que cuando él se iba, porque Pablo nunca quedó mucho tiempo en un lugar, formaba pequeñas comunidades y ahí dejaba sus colaboradores. Por eso en las cartas que él mandaba era siempre a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Antioquía, porque él era informado o sabía. Entonces formaba la comunidad y la carta está dirigida siempre a un grupo de cristianos. La mejor de todo para mí no es tanto teológica, pero la mejor para mí es la carta a los filipenses. Si ustedes quieren leerla con tranquilidad, la dejo ahí picando. No estoy comentando la carta a los filipenses, estoy solamente indicando cuál podría leer cuando tenga tiempo. Entonces, todo estos colaboradores, que ustedes algunos lo habrán escuchado, Bernabé, Sila, Timoteo, Prócoro, son todos nombres de colaboradores. Y fíjense ustedes cómo era la comunicación entre ellos. Pablo escribe la carta a los romanos, pero todavía no había ido a Roma, sintió nombrar. Y ahí, en la última parte de esta carta, hay una lista de colaboradores, de gente de la comunidad de Roma, incipiente comunidad, porque estaba comenzando. Son 22 o más personas nombradas y saludadas por Pablo. Voy a ir. Así, mientras tanto, estoy lejos, saluden a Feba, que es la diaconisa, saluden a fulano, saluden al otro. Esto es el último capitulito solamente de la carta a los romanos. Y vea si Pablo, antes de llegar, conocía los nombres de los colaboradores de la comunidad. Y lo agradece y preparan el camino. Esto es la tarea comunitaria. Y lo otro es formar pequeñas comunidades. La casa
de fulano. La casa no era la casa, la construcción. Seguramente era el lugar donde se reunía. Pero la casa es la comunidad que se reúne en la casa. Entonces, después de haber anunciado Jesús, después de haber predicado Jesús, cuando uno simpatizaba por la comunidad, por Jesús, se unía necesariamente en la iglesia, en las pequeñas comunidades. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Nosotros tendríamos que hoy en día ser creativos, como eran los primeros cristianos. A ver, ¿qué podemos? ¿Cómo podemos? ¿Es necesario reunirse siempre acá en el templo? No, no es necesario. Al contrario, primero tendríamos que reunirnos en las casas, formar diferentes grupos. Ellos llamaban comunidad, no usaba la palabra grupo, formaban comunidad. Y después había encuentros donde se reunía toda la pequeña comunidad para celebrar, que probablemente era de vez en cuando. Entonces, esto es lo grande, ¿no? Que el primer signo era el bautismo, pero una vez que uno entraba en la comunidad, no era el bautismo y después se borraba, ya estaba en la comunidad, le decía, es como una tarea, como una misión, como un servicio. Y entonces la comunidad crecía, la comunidad avanzaba. Era la comunidad que por relaciones muy profundas después evangelizaba, como habíamos dicho. Y esto tenemos que aprender nosotros también, ¿no? Nuestra pastoral, tenemos que reverla. Perdón, tenemos que reverla. Fíjense ustedes, estos cristianos que no tenían grande templo, no tenían nada de iglesia, eran conocidos, muchos adherían a la comunidad, creían en Jesús y entraban en la comunidad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora? Nos llamamos cristianos, nos sentimos perfectos. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que tiene que llegar a nuestro corazón. Y siguiendo los ejemplos de los primeros discípulos de Jesús, no estoy hablando solo de los apóstoles, estoy hablando de hombres y mujeres que quedaban entusiasmados por el anuncio del Evangelio, del mensaje de Jesús, y se convertían. Tenemos que hacer un camino largo, hay un camino largo para hacer. Por eso la iglesia está hablando mucho que tenemos que convertirnos nuevamente, continuamente, e integrarnos a la comunidad. Bueno, seguiremos con este tema, pero ya hemos terminado a comentar. Yo quisiera hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, aunque sea de esta última parte, la parte misionera de la iglesia, pero solo un resumen mañana. Y después hablarle de qué pasó en la iglesia, cómo la iglesia cambió tanto. Hacerle un excursus rápido, cómo hemos llegado a un tipo de iglesia donde se perdió todo este elemento comunitario. Y cómo hemos llegado a la pirámide, a la iglesia como pirámide, papa, obispo, cura y lo demás laico no sirve para nada. ¿Cuándo fue que se armó todo eso? Y que, bueno, se proyectó y la iglesia asumió esto. Y esto será la última charla que voy a dar. Yo sé que va a provocar muchos problemas, ¿no? En esta charla de lo que voy a dar mañana, porque nos cuesta salir de lo común, de lo sólido, de lo que hacemos siempre, de lo que nos enseñaron. Pero hay que profundizar, Y yo me prometo de hacerlo eso, porque si no, no quiero traicionar a nadie, no quiero meternos en cosas que se hizo siempre así. Ustedes saben que yo no sigo siempre así, no me gusta. Hay que ver la palabra que nos dice. Esta es la palabra que nos convierte. Hermanos, no estoy enojado, estoy bien, estoy tranquilo, pero me gusta también mirar adelante. Por eso le voy a anunciar
un camino nuevo. Que el Señor nos bendiga y la Virgen María también nos acompañe y la saludamos. María Virgen de Caacupé, ruega por nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.